que es la parte de aparato urinario, específicamente con lo que es riñón, y vamos a ir viendo lo que es la parte anatómica y la parte histológica. Como siempre, ustedes van a tener un mapa mental en inicio y luego puras imágenes para ir complementando el estudio, ¿ya? De manera general, vamos a ver las características, ubicación, bordes, capas y regiones del riñón. Vamos entonces a la imagen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven? Ayer ya les mandé en el Drive, como les había mencionado, tras que terminamos la clase, en relación a unas diapositivas que son las que avanzamos en la facultad nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos a esta persona, está de imagen a nivel posterior, donde estamos viendo que esta zona de acá, donde está el puntito rojo, es la denominada cresta ilíaca. El ilion tiene una cresta ilíaca, una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca posterosuperior. Entonces, esta cresta ilíaca, lo que me interesa que ustedes sepan, la parte o el borde del ilion, si yo tomo una distancia de aquí hasta la zona del polo inferior del riñón, voy a ver que en el polo inferior del riñón está alrededor de 5 centímetros con la cresta ilíaca. Esto en el lado izquierdo. Por el contrario, en el lado derecho va a estar de 2 a 3 centímetros, de 3 a 4, es variable. ¿Y eso por qué? Porque aquí arriba va a estar el señor hígado, encima del riñón del lado derecho está el hígado. ¿Por qué? Si ustedes bien se acuerdan, habíamos visto lo que son los cuadrantes abdominales, ¿no? Y los cuadrantes y las regiones abdominales. Y en relación a los cuadrantes y regiones, dijimos que teníamos 9 regiones. Y eso ya lo saben ustedes de memoria. Y teníamos nosotros, si dividimos en forma de 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Y vamos a ver que yo tengo, aquí voy a tener el hígado, una masa voluminosa grande, y el riñón está en la parte retroperitoneal, está por aquí atrás. Por lo cual, el riñón, en este caso, ratito voy a borrar esto de acá, mi dibujo tan feo. Esperen un minuto. Ahora sí. Entonces yo tengo el hígado, y en el lado derecho voy a tener la zona renal, con mi riñón, y el otro del lado izquierdo está más superior. ¿Por qué? Por el mismo hecho que el hígado lo que hace es evitar que el riñón ascienda, esto estamos hablando en la etapa embriológica, y el diafragma, encima del diafragma que yo tengo los pulmones, ¿se acuerdan? Y por eso es que el pulmón del lado derecho es más alto, porque este órgano voluminoso que es hígado lo va a suspender hacia arriba, y al hígado lo va a descender, obviamente, hacia abajo. Por eso la primera característica de ubicación, uno más arriba y el otro más abajo, en relación al riñón del lado derecho e izquierdo. ¿Se comprende? La ubicación, si nosotros dividimos esto en regiones, como habíamos mencionado, yo hago mis líneas acá, voy a ver que yo estoy en el flanco del lado izquierdo y el flanco del lado derecho, ¿no? Entonces, estos riñones se ubican en los flancos, como habíamos visto, tanto derecho e izquierdo, ¿no? ¿Cuál es la característica? Porque aquí vemos una persona que está de posterior, porque el riñón se va a encontrar en la zona retroperitoneal, como habíamos mencionado, acompañado de otros órganos retroperitoneales y estructuras, como la arteria aorta, vena cava inferior, lo que era el páncreas. Entonces, también el riñón es un órgano retroperitoneal, está más próximo a la pared posterior de lo que es el abdomen, ¿ya? Vemos en pantalla que aquí tenemos la costilla número 12 y tenemos la costilla número 11. Aquí solamente la costilla número 12. El riñón en su parte posterior se va a relacionar con las costillas flotantes. Si hablamos del riñón del lado izquierdo, se relaciona con las costillas 11 y 12. Si hablamos del lado derecho, se relaciona con la costilla solo número 12. Después va a tener otros músculos, porque el riñón va a descansar en una capa muscular. Ustedes han visto esos boxeadores que le dan golpes a nivel renal. Si bien los riñones de esos boxeadores están protegidos por lo que es los músculos cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y el músculo psoas mayor. Si yo voy a la siguiente imagen, vean esta imagen de acá, lo que se pinta de negro, lo que se pinta en punteado de negro sería en relación a las capas. ¿Cuántas capas tiene el riñón? O sea, ¿quién lo protege? ¿Cuáles son las capas que están por encima protegiéndolo?
La primera que se pintó de negro, esos punteaditos que vemos en pantalla, que sería la fascia renal, todo lo que es la fascia renal. ¿Listo? Ahora, después de la fascia renal, todo lo que se va a pintar de azul, eso de ahí es el tejido adiposo o la cápsula adiposa. Entonces, tres capas. La primera, esta de acá, fascia renal. La segunda, que es esta donde está azul, que es la cápsula adiposa. ¿Qué quiere decir? Si yo abro en el cadáver el riñón, está recubierto de fascia, de peritoneo, empiezo a abrir y lo que me voy a encontrar es que está envuelto en grasa, ¿ya? Y eso es como si fuera un colchón. ¿Para qué me sirve el tejido adiposo de esa zona? Me acolchona, me protege y me estabiliza el riñón, ¿ya? Es como un medio de fijación. Y aquí, en la parte donde el puntito rojo, quiere decir que la capa que está más cercana a la víscera, que es el riñón, se va a denominar la cápsula renal. Entonces, tres componentes principales en relación a lo que es el riñón, sus capas, les voy a colocar acá. Entonces, las capas, dijimos tres, ¿no? La primera de afuera hacia adentro, la fascia. Luego la cápsula adiposa. Luego de la cápsula adiposa voy a tener lo que era la cápsula renal. ¿Ya? Entonces hemos visto una por una. Vamos a la siguiente parte. Voy a pintar los músculos que me protegen a la zona renal. El primer músculo que vemos en pantalla, que se pintó de color rojo, el músculo psoas mayor. Como les había dicho, tenemos músculo psoas mayor, el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, por si acaso, y el otro músculo que es el músculo transverso. Ustedes se acuerdan que tenían músculos del abdomen. Este donde está el puntito rojo, el oblicuo externo. Este de acá, el oblicuo interno, y por último tengo el músculo transverso. Entonces, transverso, el cuadrado de los lomos y el psoas mayor son los músculos que protegen a nivel posterior y lateral del riñón. Y si ustedes se dan cuenta, por delante de la fascia, estos puntitos negros, por delante tenemos también una cápsula adiposa prerrenal, porque está por delante, está anterior, y una cápsula postrenal. En pocas palabras, ese riñón está entre un montón de colchones protegidos, tanto adiposo, muscular e inclusive hasta óseo, ¿no? En las costillas, que evita que éste sufra un trauma, o sea, lesionado. Volvemos a ver acá lo mismo. Veíamos en relación al riñón las costillas del lado izquierdo 12 y 11 y del lado derecho solamente la 12 y los músculos que estamos viendo en pantalla que se han mencionado a nivel posterolateral. ¿Listo? ¿Qué debo saber con respecto a un riñón específicamente si yo lo dibujo? Entonces voy a dibujar un riñón en vista anterior por si acaso, ¿no? Para empezar, este riñón tiene dos bordes. Este borde de acá que estamos viendo nosotros en pantalla es un borde lateral y este otro borde de acá sería un borde medial. Ahora, según su morfología, ustedes ven que es un color rojo, rojizo y aparte de eso tiene una forma de poroto, como dicen, ¿no? Poroto, judía, frijol. Entonces, en su parte media y en su borde medial, en esta zona de acá, donde estamos viendo en pantalla, que estoy pintando de negro, ahí vamos a encontrar lo que es una zona de ingreso que se llama ilio. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto las palabras ilios? Yo tengo un ilio renal, tengo ilio hepático, ilio pulmonar, ilio esplénico. El ilio renal, dentro de él, lo que voy a encontrar son arteria y vena renal, o sea, vasos sanguíneos renales, ¿ya? Luego de eso, si ustedes se acuerdan, decíamos cosas que entran y salen, estructuras que entran y salen. ¿Qué va a salir? La pelvis renal sale del riñón hacia afuera a través del ilio. ¿Qué va a entrar también? Obviamente la inervación, un plexo nervioso. Un plexo nervioso
renal. Entonces ustedes pueden colocar directamente como plexo renal. Ojo que arteria y vena renal vienen de lo que son en relación a la vena cava y en lo que es en relación a la arteria aorta. El plexo nervioso renal pertenece al sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que estos nervios que se están viendo aquí en el plexo renal son vasomotores. Me van a producir contracción y dilatación de acuerdo a su función autónoma, ¿ya? Ahora, la pelvis renal, ¿qué es la pelvis renal? Si yo dibujo, por ejemplo, tengo mis pirámides que vamos a conocer ahorita, mis famosas pirámides renales. Aquí en la zona más del vértice de las pirámides renales voy a tener mi papila renal, que es una dilatación. Luego voy a tener mis cálices menores, el conjunto de mis cálices menores me va a formar mis cálices mayores, ¿no? Que ustedes han visto. Y luego de mis cálices mayores, el conjunto de 2 a 3 cálices mayores me forma una dilatación a nivel renal que se denomina pelvis, que es la parte ya excretoria. Esto sería dentro de lo que es la zona del riñón, ¿ya? La pelvis renal es intra y extrarrenal, por si acaso. Tenemos vías urinarias excretorias intrarrenales y extrarrenales. ¿Cuáles serían las vías renales intraurinarias, ¿no? O intrarrenales? Lo que es la zona de la papila, que va a estar con el conducto colector, las cálices menores, las cálices mayores y la pelvis, ¿ya? Afuera va a tener obviamente también la pelvis, como ustedes están viendo, es donde está el punto rojo, y ahí el uréter. Esto se denomina ilio-renal, le estaba explicando la pelvis. Si yo le aumento a esta pelvis renal tejido adiposo, entonces quiere decir más mi tejido adiposo, voy a tener el seno renal. ¿Van comprendiendo, no? Porque ¿qué es el seno renal? Es el espacio que existe a nivel de la parte media del riñón. Seno es espacio. ¿Cómo está conformado un seno? Va a estar recubierto por tejido adiposo, como hemos visto en pantalla, y va a estar con los componentes del ilio renal. Es muy diferente mencionar ilio de seno. Vuelvo a repetir, ilio es todo lo que entra y sale aquí a nivel de lo que es esta zona del, donde estoy colocando la H del riñón. Aquí está el ilio. Entonces, va a salir, como estamos viendo, la pelvis. Aquí va a salir esa pelvis. Y lo que va a entrar es arterias, venas y nervios. Si yo le aumento a eso tejido adiposo, ese es en la zona del seno renal. ¿Ya? ¿Comprendieron? Me confirman, por favor. Si ustedes se dan cuenta y dibujan aquí las costillas, ya vimos acá, y dibujamos lo que son las, ¿qué se llama esto? Las vértebras, nosotros vamos a ver que más o menos aquí va a estar la vértebra T12 y aquí a nivel de lo que es el polo inferior del riñón vamos a tener a nivel de la vértebra L3. Quiere decir que el riñón está ocupando de T12. ¿Qué significa T12? Vértebra torácica 12. Les estoy colocando acá porque esta es la costilla número 12. Hasta la vértebra lumbar número 3. De tal forma que este riñón, por eso es que yo me acuerdo en la facultad, hacía 12 menos, 12 dividido entre 2, 6. 6 dividido entre 2, 3. 12 de longitud, 6 de ancho y 3 de espesor. Eso es lo que mide el riñón, 12 centímetros, 6 centímetros y 3 centímetros. Eso es en relación a la longitud, al ancho y al espesor. ¿Ya? ¿Por qué digo 12? Porque va de T12 a L3, esa distancia relacionada. Ahora, ¿qué más debo saber con respecto a las generalidades del riñón? Vamos a ir a la parte ya, si yo corto el riñón, voy a ver la parte interna. ¿Se comprendió hasta acá? ¿Me confirman en el chat para que siga avanzando, por favor? Sí, ¿no? Mariel, Yajaira, ahorita vamos a llegar a la parte justamente eso de todo lo que es el sistema excretorio y ahí vamos a volver a explicar esa parte de las pirámides del riñón, ¿ya? Ahorita solamente les expliqué brevemente para que entiendan que la pelvis es una dilatación de los conductos excretorios. Alice,
SNA, sistema nervioso autónomo. Cuidado que estén pecando a la hora del examen. Voy a volver a la diapositiva anterior para que saquen captura. De todas formas, les voy a pasar, más en acuerdo, 5 minutos antes de concluir. La guardamos la diapositiva tal como están escritas así y se las envío rápido al chat, ¿ya? Esa es la otra y nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ustedes ven en pantalla que decía el hilio renal. Si yo lo aumento más tejido adiposo, como les dije, esto estaría en relación igual al seno renal. ¿Ya? Ahora vamos a ir a lo que es la parte interna del riñón. ¿Qué es lo que debo saber? Acá. Yo tengo como un parénquima pulmonar, un parénquima hepático, yo tengo mi parénquima renal. ¿Qué quiere decir parénquima? El citoesqueleto, o sea, quiere decir el esqueleto, no citoesqueleto, quiere decir el esqueleto del riñón, cómo está conformado ese riñón, cuál es el esqueleto, cuáles son sus componentes del parénquima. Entonces vamos a ver básicamente que va a estar compuesto por lo que son las pirámides y por lo que es la corteza, ¿ya? Específicamente la corteza renal. Pirámides y corteza, ambos obviamente renal. Vamos a la imagen. ¿Cuáles son las pirámides? Son estos los que se ven, estos repliegues acá. Entonces, esa zona de las pirámides y todo esto que es la zona más externa, la corteza, me va a dar la configuración y la forma del parénquima renal, ¿no? Ustedes se acuerdan que las pirámides renales en el colegio las conocían como pirámides de Malpighi, ¿no? En los libros de biología está así de esa forma, ¿no? Aquí ya se maneja solamente como pirámides renales. Y en la corteza renal voy a tener dentro de la corteza renal lo que son columnas, ¿ya? Que son columnas renales. Y estas columnas renales ustedes las conocían como las famosas columnas de Bertin, ¿no? Ahora, ¿qué quiero que entiendan? Las columnas son como si estuviera dibujando líneas acá, que están yendo a cubrir dos regiones o dos zonas. Para que comprendan mucho mejor, vamos a dividir a lo que es la zona del riñón en dos regiones. Una cosa es parénquima, otra cosa son las regiones del riñón, las partes, ¿no? Si yo pinto con otro color, voy a pintar con azul, o verde en este caso, voy a ver que todo esto que estoy delimitando entre la que es la parte de más superficial del riñón y lo que es la zona de las bases de las pirámides, porque las pirámides son así, ¿no? Tienen una base y tienen un vértice, en este caso. Las bases de las pirámides renales y la superficie del riñón me van a formar o me van a delimitar lo que es la corteza que estamos viendo acá, que dijimos, número 1. Número 2, todo lo que está por debajo de esa línea azul que hemos mencionado va a ser la zona de la médula. Entonces tengo corteza renal, número 1, y número 2, tengo lo que es la médula renal, ¿ya? Dentro de la médula renal, obviamente, tengo las pirámides de Malpighi y todo lo que estamos viendo, las columnas renales, ¿no? Esto de acá, las columnas de Bertin. Ahora, en la parte excretoria, nosotros vamos a reconocer que las pirámides, dentro de las pirámides de la corteza, vamos a tener nefronas. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. ¿Dónde está la nefrona? Quiere decir que yo dibujo acá, por ejemplo, ese puntito que estoy colocando, ese sería el corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo? Es la formación de glomérulo y cápsula de Bowman. Entonces tengo ahí un corpúsculo, del corpúsculo se forman esos que estoy haciendo como unas líneas así entrecruzadas, que son los túbulos contorneados, ingresa acá la asa de Henle, sale y tengo otros túbulos contorneados, ¿ya? Y al final sale directo hacia un tubo colector, que va a ir hasta acá, hasta el vértice de la zona de la pirámide, y se va a relacionar con estas zonas que son las papilas. Las papilas son estas dilataciones que vemos en pantalla, las estoy colocando con azul, y que van a ir a drenar a las primeras cálices. Entonces tengo las cálices menores, cálices menor, ¿no? Luego de las cálices menores
se transforman en cálices mayores, que tenemos alrededor de 3 cálices mayores en lo que es el cuerpo, y por último está lo que es la pelvis renal, que sería su dilatación. Así a grandes rasgos, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Vamos a avanzar más adelante para que vayan comprendiendo. Entonces, me voy a ir aquí a una imagen más adelante para que comprendan. Este dibujo de acá es un dibujo del riñón cortado que estamos viéndolo a nivel microscópico. Para que ustedes entiendan lo macroscópico, deben entender primero esto. ¿Qué sucede? Si yo tenía un riñón, estoy sacando una porción del riñón, que es esto de acá. Lo que se pinta de verde, la corteza medular, la corteza renal, voy a ver el chat que está nombrando. Listo, sigamos. Y lo que se pinta de lila, que estamos viendo enseguida, es la médula renal. ¿Qué es lo que sucede? Lo que es la médula y la corteza van a tener una característica. La corteza va a tener una superficie interna y una superficie externa. Voy a pintar ahora de otro color. Esto que se pintó de beige llegaría a ser la superficie externa de la corteza y esta de acá la superficie interna. ¿Qué estoy viendo? Que hay dos puntos acá. Entonces, esos puntos se refieren a lo que se llama corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal? Es un componente de lo que es el sistema de las nefronas. Las nefronas están compuestas por corpúsculo renal y túbulos. Y los corpúsculos renales están compuestos por una red capilar y por una cápsula. Vamos a ir avanzando eso más rato, pero quiero que entiendan que estos corpúsculos que estamos viendo, uno está en esta superficie externa, porque es la que está más superficial, y el otro está en esta superficie interna. Ahora, por esa ubicación, Steven, borra lo que escribiste, por esa ubicación vamos a denominar que esta bolita roja, que es el corpúsculo, ese corpúsculo se va a denominar, por nada más que está en esa zona de superficie externa, nefrona cortical. Entonces le voy a dar nombre y apellido. ¿Ya? Por en cambio, lo que es el corpúsculo que está en la superficie interna, como estamos viendo acá, se va a denominar nefrona yuxtamedular. ¿Por qué nefrona yuxtamedular? Dijimos que esto de aquí abajo es la médula, todo lo que está de lila. Ustedes han escuchado en matemática o en física se llevaba lo que son las yuxtaposiciones, ¿no ve? Entonces, yuxta quiere decir que está por encima. Entonces, esta yuxtamedular es el corpúsculo renal que está por encima de la médula y próximo a ella. Esas dos nefronas, superficial o cortical y la nefrona yuxtamedular, van a tener diferentes formas. Si ustedes se dan cuenta, lo que se pinta de naranja ahora sería la asa de Henle, cuya asa de Henle en la nefrona cortical es pequeña o corta y en la nefrona, como ustedes están viendo, yuxtamedular, es larga o profunda. ¿Qué quiero que comprendan? Que el sistema de nefronas va a estar en corteza y en médula. Por eso es que les estaba mencionando hace rato a nivel de lo que es la anatomía macroscópica, que una vez que sucede todo esto de acá de las nefronas que filtran la orina, la sangre y se convierte en orina, va a llegar a estos túbulos que estoy pintando de negro, que son los túbulos colectores. Y estos túbulos colectores van a acabar a nivel de esta dilatación que sería la papila. Y después de la papila continúa lo que es la zona de las cálices menores. ¿Se comprendió esta parte? ¿Me confirma, por favor? Si comprendieron, me confirman. Ahora voy a volver a la imagen anatómica para que me entiendan. Por eso es que nosotros decíamos, esta imagen de acá que vemos que voy a ampliar enseguida, esa de ahí. Entonces sigan a la manito. Aquí donde está esta zona de acá, aquí va a estar el corpúsculo. Sigan la mano.
los túbulos contorneados, en este caso túbulo contorneado proximal, porque está próximo al corpúsculo. Baja y se forma una asa. Una asa es eso, que tiene forma de U, ¿ya? Una curvatura. Luego continúa como túbulo contorneado distal. Luego del túbulo contorneado distal va a ir a drenar por un sistema conector a lo que es el conducto colector, que es este de acá. El conducto colector va a acabar en esta zona que son las papilas. Y las papilas van a estar en relación con las cálices menores. Por eso es que dice, la vía de drenaje de la orina se filtró donde la sangre para convertirse en orina, en el corpúsculo, aquí donde está en la mano, corpúsculo renal. Se fue por los túbulos y empezó el drenaje en el conducto colector. Aquí, esta es la zona del conducto. Aquí ya no va a haber absorción, reabsorción, secreción. Directamente me está enviando el drenaje de la orina. En cambio, en los túbulos proximal, asa de Henle, túbulo distal, vamos a tener absorción, reabsorción, excreción. Me va a reabsorber sodio, me va a rotar agua. O sea, hay un juego de salida y entrada de líquidos, iones y solutos. ¿Dónde? En los túbulos. Por eso es que dice conducto colector, ya no va a haber nada ahí, solamente es un conducto que me va a pasar la orina, que ya se filtró. ¿A dónde? A la papila, aquí. Luego a las cálices menores, luego de las cálices menores siguen a las cálices mayores y por último lo que es la pelvis renal. Y de la pelvis renal, obviamente, uréter, vejiga, y en la vejiga llega a lo que es el trígono vesical. Ayer les mandé unas imágenes para que pudieran verlas y ahí hay una imagen de trígono vesical. Trígono vesical quiere decir tres orificios que forman un triángulo a nivel de la vejiga en su parte posterior. Dos del uréter y uno de la uretra. Eso es trígono vesical. Vamos acá. En la parte del lóbulo renal ahora. Ustedes están viendo que aquí se está delimitando en esta parte inferior lo que es un lóbulo. Ya, voy a esperar un minuto, admitir a sus compañeros. Listo. Este lóbulo renal está compuesto por, es una delimitación, porque más adelante van a ver ustedes que ingresan arterias al riñón y las arterias van a llevar el nombre de acuerdo a donde estén. Y tenemos unas arterias que se llaman interlobulares, porque se encuentran entre los lóbulos. ¿Cómo se conforma un lóbulo renal? Entonces tengo esto de acá, donde está la mano, que sería la corteza subyacente o la corteza renal. Esto de acá, obviamente las pirámides, y aquí teníamos nosotros lo que eran las columnas. Entonces pasa una línea media, divide a las columnas entre los espacios que hay y tengo mi lóbulo renal. Componentes del lóbulo renal, no se olviden, pirámide renal, corteza, en este caso la corteza renal, ¿no? Subyacente quiere decir que está cerca. Luego, la mitad de la columna renal. Todo esto es la columna y aquí voy a tener lo que es la división. Entonces, un lóbulo renal. ¿Se comprendió? Me confirman, por favor, y vamos a continuar. Lo menciona ahí Mayerlin Neurona porque es otro libro, ¿no? En sí, no es nefrona, Mayerlin, no confunda. Nefrona es toda la composición, corpúsculos y túbulos, ¿ya? No tomes en consideración eso lo que dice Neurona, ese está en el libro. Hay algunos libros que manifiestan como un concepto referencial, ¿ya? Lo mismo que dicen sus compañeros, evitemos los casos para ir avanzando, ¿ya? Los casos clínicos. Más adelante vamos a ver, Janet, lo que es un riñón dilatado que se llama hidronefrosis por la fuerza de presiones. Entiendan, si ustedes no saben gatear, ¿cómo van a caminar? Entonces, aprendan lo primero. Si yo les pregunto ahorita a ustedes presiones de todo el sistema renal, uno, dos, tres, los que han leído van a decirme, ¿no? Pero los demás no me van a decir nada. Y si explico yo estos temas de clínica, no se va a entender y sus compañeros se van a aburrir y no van a prestar atención al tema. Sigamos. Entonces, aquí vimos vías de drenaje de la orina y lóbulo renal. Les voy a escribir acá, de todas formas está en su mapa mental, quién compone el lóbulo renal. Compone. Entonces acá, lóbulo renal. Corteza renal, pirámide, como habíamos mencionado, obviamente también renal,
y lo que son las columnas, también renales. Obviamente, mitad de la columna renales. Las columnas renales son las que se encuentran entre medio de las pirámides, ¿se acuerdan? Entonces, esos son los componentes de la lóbulo renal. Sigamos. Luego de eso tenemos este sistema arteriolar, por eso es que les decía, presten atención porque si no, no van a entender. Vamos acá. Entonces, las arterias van a ingresar por el ilio renal y vamos a ver lo siguiente. Ingresa esta arteria, como vemos en pantalla, y se va a convertir en una arteria segmentaria. El riñón tiene segmentos, anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior, tiene varios segmentos. Por eso es que se dice arteria segmentaria, porque va a ir a cada uno de los segmentos. ¿Se acuerdan como pulmón? ¿No? El pulmón tenía lóbulos, luego de los lóbulos tenía segmentos. En este caso, aquí comienza como segmentos, al revés. Y luego de los segmentos, como vemos acá, va a continuar con estas arterias que se llaman interlobulares. Se encuentran específicamente entre los lóbulos. Dijimos que un lóbulo era el espacio entre pirámide, corteza y la mitad de la columna. ¿Y dónde está esta arteria? Está recubriendo la pirámide, está entre los lóbulos. Por eso se llama interlobular. Luego sigo avanzando y tengo esta arteria denominada arteria arcuata. ¿Por qué? Tiene forma de arco. Ustedes van a escuchar, cuando escuchen la palabra arcuata significa arco, ¿no? Curvatura. Entonces, esta arteria arcuata va haciendo los arcos a nivel de la base renal, ¿no? De la pirámide renal. Y luego voy a tener las arterias interlobulares. Esta zona de acá dice interlobular porque va a ir posteriormente esa arteria interlobular a formar lo que es la famosa arteriola aferente. Vamos acá a la imagen. Después de las arteriolas interlobulares tengo las arteriolas aferentes. ¿Cuáles son esas arteriolas aferentes? Son las que entran al corpúsculo. ¿Qué es corpúsculo? Todo esto que está apuntando en la mano es la cápsula externamente y la red capilar glomerular internamente. ¿Cómo se forma esa red capilar? Por la entrada de la arteriola aferente, que es esta de acá. Una vez que ingresó la arteriola aferente, se va a hacer lo que es más diminuta y se va a formar los capilares, como vemos ahí. Y luego se forman los que son las venas interlobulares, y eso, las venas arcuatas, interlobulares y renal. ¿Qué quiere decir? Una vez que llegó aquí las aferentes ingresando hacia adentro, se entrecruzan, salen las eferentes, de las eferentes van a salir las arterias peritubulares o arteriolas peritubulares o red peritubular, y de ahí ya se van a formar las venas. Y en la misma composición vamos a tener venas, así como dice acá, ¿no? Las venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobulares y por último la vena renal, ¿no? También tenemos venas segmentarias, pero aquí en el esquema no lo menciona por si acaso. No sé si comprendieron. De todas formas, les voy a dibujar acá rápido. Si yo tengo, para que entiendan acá, corpúsculo. ¿Qué es un corpúsculo renal? Es la conformación de dos componentes. Dijimos, externamente, la cápsula de Bowman y en la parte interna y central, lo que es la red capilar glomerular, o sea, el glomérulo. El glomérulo es un entremallamiento. ¿Qué quiere decir entremallamiento? Quiere decir un entrecruzamiento, o sea, se está juntando las arteriolas aferentes ahí, toda la red capilar, y esa se está envolviendo en un ovillo, como si ustedes estuvieran envolviendo lana, ¿no ve? Lo mismo sucede en ese nivel, ¿ya? Entonces, esta cápsula glomerular, que es la cápsula de Bowman, o le voy a colocar glomerular, para que entiendan, y la red capilar glomerular, me va a ayudar a formar el corpúsculo. Entonces, síganme en la imagen. Aquí va a venir la arteriola aferente, aquí va a salir la arteriola eferente, y aquí voy a tener lo que es mi zona interna. Ingresó la arteriola y empieza a envolverse ahí, y de ahí sale. Aferente significa hacia adentro, eferente externo, hacia afuera. Entonces,
Esta primera red que estamos viendo, que estoy pintando así todo entrecruzado, sería la red capilar que vemos, la red de la arteria glomerular, ¿ya? De la arteriola glomerular. Ahora, externamente voy a dibujar la cápsula, que sería lo que está recubriendo. Esa es la cápsula de Bowman. ¿Qué quiero que comprendan acá en relación al sistema arterial? Comenzó todo desde esta zona de acá, de la arteria renal, desde afuera. Vamos a ir. La arteria renal ingresó. ¿Por dónde ingresó? Entonces ingresó por el ilio. Dijimos que teníamos segmentos. Aquí déjenme dibujar un ratito las pirámides para que entiendan. Miren las pirámides. Y aquí entre medio de las pirámides tengo las columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Arteria renal. Luego las arterias renales se van a dividir en 5 segmentos. Ya no interesa que ustedes sepan eso, solamente que se dividen en segmentos. Por eso se llama arterias segmentarias. Luego de las arterias segmentarias, vamos a ver ahorita acá, hasta aquí segmentaria sería, entonces número 1, renal, número 2, arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias van a ir entre los lóbulos. ¿Se acuerdan que el lóbulo era una línea que pasaba entre medio de lo que es la columna de Bertin, entre medio de la otra columna, y me limitaba hacia arriba con lo que es la corteza y las pirámides? Ahí tengo mi lóbulo. A esta arteria que está ingresando entre medio de esa división se denomina por eso arteria interlobulares. Luego de eso, esta arteria va a ir, como les dije, y va a ir a la base de la pirámide y va a ir de esta forma, formando como una red de arcos. Por eso se llama arteria arcuata. Luego de esa arteria arcuata, entre medio de las líneas columnares hay que tener las arterias interlobulares. Entonces van a ser aquí las arterias interlobulares. Y de estas interlobulares nace esta arteria aferente. De tal forma que cuando ingresa las aferentes, aquí ya se forma el glomérulo o la red glomérulo o la red capilar, como dice ahí, los capilares glomerulares serían todo este entrecruzamiento. Y luego los capilares glomerulares se va a formar lo que es la arteriola eferente. Va a salir del corpúsculo una arteriola y esa es la eferente. Cuando sale de la eferente, esta me va a dar otra red capilar que me va a envolver, pues lo estoy dibujando así, me envuelve a lo que son los túbulos. Y aquí entra la pregunta. Decíamos, ¿cómo su compañero le estaba corrigiendo por eso? ¿Cómo se forma una nefrona? Una nefrona no quiere decir la bolita que vemos ahí, que he dibujado, eso no es nefrona. Nefrona es, número 1, los túbulos, que ya vimos hace rato que les dije que eran túbulos contorneados proximal, asa de Henle, túbulo distal, más el corpúsculo renal. Entonces, ¿qué túbulos? Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y por último el asa de Henle. Ya con H lo estoy escribiendo porque es asa de Henle. Más el corpúsculo renal, todo eso es nefrona. ¿Qué quiere decir? La arteriola eferente salió de lo que es el glomérulo de la red capilar. Y si yo tenía acá, por ejemplo, mi túbulo contorneado, tengo mi asa de Henle, que viene así de esta forma, y aquí tengo mi otro túbulo contorneado, la red de arterias me va a envolver a todos esos túbulos, y eso se llama red peritubular, peri de periférico, túbulos del túbulo, bueno, entonces esa red peritubular me envuelve a todos, y ahí por eso es que menciona acá arteriolas eferentes, aquí donde estoy colocando, luego capilares peritubulares, que es lo que estamos viendo. Una vez que sucede eso, ya me envolvió, me dio la nutrición, se va a convertir en vena y sigue la misma secuencia, venas interlobulares, venas arcuatas, interlobulares y venas renales. Tal cual los mismos nombres que eran de las arterias cuando entraron, tal cual salen con los mismos nombres. ¿Listo? ¿Se comprendió? Si no, pues ni modo. Tienen que leer. Vamos a ir a la siguiente diapositiva.
¿ya? En la siguiente diapositiva yo creo que le van a entender un poquito mejor. A ver, acá, vamos. Vamos en relación a la nefrona, lo que les estaba explicando ahorita, corpúsculo, túbulo, qué tipos de nefronas tenemos, corticales, yuxtamedulares, todas esas características vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir, color verde, corteza renal, color lila, médula renal. Corteza y médula es la división a simple vista, es anatómica, por si acaso, la división anatómica, porque cuando ustedes cortan un riñón van a ver que la corteza es un rojo más claro y la médula es un rojo más oscuro. Por eso es que se divide de esa forma, por la coloración que tiene el parénquima en su interior, ¿ya? El parénquima tiene dos coloraciones. Ahora, el parénquima estaba compuesto por pirámides y columnas, que era muy diferente, ¿no? Luego, esta corteza se dividía en dos regiones, una superficie externa y una superficie interna. Externa, lo que se pintó en este momento de color beige, y interna, lo que se mantuvo de color verde. En ambas superficies vamos a encontrar esas bolitas rojas que, lo que les estaba diciendo hace rato, son estos ovillos que vemos nosotros acá, o sea, son estos entrecruzamientos, esto de aquí, ¿dónde está la bolita? Esto donde está la bolita roja, esto es lo mismo que eso de ahí, ¿ya? El corpúsculo renal, cuyo corpúsculo renal, si se encuentra, como dijimos, en la superficie externa, es nefrona cortical. Si se encuentra en la superficie interna y próximo a la médula, nefrona yuxtamedular. Luego de eso mencionamos que tenía su asa de Henle. Ah, pero antes de la asa de Henle, si yo dibujo acá, voy a tener esto. Del corpúsculo va a salir un túbulo. Este túbulo que estoy pintando en este momento es un túbulo contorneado. Contorneado porque tiene esas curvas. Proximal porque está cerca del corpúsculo. Por eso se llama túbulo contorneado proximal. Por en cambio, el otro que está más lejos, que sería este que estoy pintando de azul, sería el túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal va a acabar en estos que estoy pintando con X, que sería el túbulo colector. Ahora, ¿qué quiero que comprendan? Aquí, en el corpúsculo que hemos visto, ahí va a ser el filtrado glomerular. Vamos a saber más adelante que la orina va a salir al espacio capsular. ¿Se acuerdan de la cápsula de Bowman? Tiene un espacio, ahí sale la orina. Ese es el filtrado de toda la sangre que estaba a nivel de esa red capilar, se filtró, se creó el producto que es la orina, que es el filtrado glomerular, y de ahí va a lo que dijimos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, desciende la asa de Henle, sube y se forma con túbulo contorneado distal. Y por último, el túbulo colector. Todo antes del túbulo colector, por si acaso, va a cumplir una función de reabsorción, excreción, secreción. El túbulo colector, como les dije hace rato, solamente va a ser un túbulo, va a ser un tubo por donde va a pasar solamente la orina. Aquí no se va a hacer intercambio de nada. En los anteriores componentes se intercambiaba, se absorbía. En este túbulo no. Y aquí vamos a tener estas ramitas que vemos, son para más nefronas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo les hablo de los túbulos colectores me pueden recibir hasta 400 nefronas. ¿Qué era nefrona? Corpúsculo más túbulo. Entonces me puede recibir más de esto, donde dice ojo, me puede recibir más de todas estas estructuras en todo el túbulo colector. ¿Ya? ¿Tenemos cuántas nefronas? De 800.000 a 1.000.000 de nefronas en el sistema renal, que no se restauran, ¿ya? O sea, que no se regeneran, por si acaso. Por eso es que se le dice consuman agua, consuman agua, consuman agua por muchos factores renales, para evitar que ustedes dañen sus nefronas, dañen su parénquima renal. Sigamos. Ahora, la diferencia entre esta nefrona superficial que vemos acá, que es la cortical, y esta nefrona yuxtamedular era la ubicación del corpúsculo, 1. 2, la asa de Henle aquí es más corta y aquí es más larga y profunda. Y la asa de Henle yuxtamedular me va a ocupar también lo que es corteza y médula, y lo mismo acá, ¿ya? La otra diferencia va a ser que
de la nefrona cortical vamos a tener solamente la red capilar o la red de peritubular. Y en la yuxtamedular voy a tener una red peritubular y una red peritubular especializada. ¿Qué quiere decir? Que el riñón tiene dos redes capilares, ¿ya? Pero a nivel yuxtamedular vamos a tener de la red capilar peritubular una más, la especializada. Vamos a la siguiente imagen. Rojo, que se pintó, corpúsculo. Corpúsculo, nuevamente vuelvo a repetir por vez número 1000, conformado por la cápsula externamente y el glomérulo de la red capilar internamente. Continúa con lo que se pintó de rosado, que es el túbulo proximal. Proximal porque está cerca de ese ovillo, de esto de acá, del corpúsculo. Luego la asa de Henle. Ojo, que la otra diferencia es acá. Este corpúsculo, esta nefrona que estamos viendo en imagen acá, es la nefrona yuxtamedular. Doctor, ¿pero por qué no puede ser la nefrona cortical? Por lo siguiente, la rama descendente del asa de Henle es esta de aquí. Luego se crea una rama ascendente, delgada. Esta también era delgada y esta es delgada. Y por lógica, esta está más gruesita, ¿no ven? Entonces, esta es la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Y luego tengo aquí por encima, ya en el inicio de lo que es este túbulo contorneado, que es el túbulo contorneado distal, tengo esa mácula, la mácula densa. ¿Qué quiere decir? Luego de la mácula densa se encuentra a nivel del túbulo contorneado distal, voy a tener el túbulo de conexión y voy a tener por último el conducto colector por donde va a descender todo lo que es el flujo de orina, ¿ya? La mácula densa, más adelante vamos a ver que tiene una característica especial, que gracias a ella se controla lo que es la regulación de la presión o tensión arterial. ¿Se comprendió hasta ahí? Pues avanzamos. Estas dos son los diferentes tipos de nefronas. La de este lado izquierdo sería la nefrona. Si el corpúsculo está aquí, nefrona cortical. Si el corpúsculo está cerca de la médula, nefrona yuxtamedular. Vean la diferencia, aquí es lo que quería que vean ustedes. Lo voy a agrandar esto de acá, comprendan. ¿Qué es lo que sucede acá? Vean la mano. Si bien aquí está la vena renal, la arteria arcuata, las interlobulares y acaba con la arteria aferente. Sigan la manito. Ingresó la arteria aferente a esta red capilar, la primera red capilar que me forma el glomérulo, y de ahí sale una arteriola eferente. Ingresó aferente, salió eferente. Cuando sale la arteriola eferente, me va a dar esto. Miren aquí, tengo el túbulo tenía, después de la cápsula continúa como tubo, y esta red de arterias se llama red peritubular. ¿Me está envolviendo qué cosa? Todo lo que es los túbulos, la asa, tanto túbulos distal, proximal, contorneado y el asa de Henle. Por en cambio, si yo me voy a la siguiente imagen, aquí está un poquito mejor organizada. Por eso es que les dije, aquí la arteriola eferente que estamos viendo en pantalla desciende paralelo a los túbulos y me va a crear esta red peritubular especializada que se denomina vasos cortos o vasos rectos, porque ustedes ven ahí que son pequeños, son cortos y rectos, ¿no? Y también va a haber una ramificación para lo que es los túbulos, tanto contorneado proximal, que son estos de acá, y contorneado distal, que son estos de aquí. Los que se relacionan con el conducto colector son distales, los que se relacionan con el corpúsculo son proximales. Diferencia entre ambas nefronas. Vuelvo a repetir, las arterias, ¿ya? Entonces, con eso concluimos la parte de generalidades de lo que es túbulos, corteza y todo eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Milka, vuelva a entrar y vuelva a salir por ahí en su pantalla eso. ¿Pregunta? Ninguna, ¿no? Ya, bueno, sigamos. Cha, 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 cha. Vamos acá.
Vean la imagen. ¿Esto qué es? Corpúsculo renal. ¿Cómo está conformado el corpúsculo renal? Por una red glomerular y una cápsula de Bowman, ¿no? ¿Qué es la cápsula de Bowman? Lo más externo. ¿Qué es la red glomerular? Lo más interno. Si yo veo esta imagen de acá, donde está el puntito rojo, todo este entremallado de arteriolas es los capilares. Obviamente en la parte más periférica de la irrigación a nivel renal, y estos capilares se van a salir como arteriolas eferentes. Ingresaron como arteriolas aferentes y salen como arteriolas eferentes. Vean la pantalla. Lo que se pintó de rojo, la red capilar o la membrana o lo que es la zona glomerular, cuya zona glomerular va a tener eso amarillo que ahí la está cubriendo, ¿no? Y va a tener lo que son las células denominadas podocitos. Podocitos porque tienen como si fueran pies. Como ven en la pantalla acá, son unas células que me están recubriendo todo el glomérulo. ¿Y cómo está conformado el glomérulo? Por una red capilar, por arteriolas. Entonces, estos podocitos me recubren a las arteriolas. Por eso es que se pinta de lo siguiente, todo se pinta color amarillo. Luego de eso, tengo la parte externa. Esas flechitas indican las arteriolas aferentes y eso las arteriolas eferentes. ¿Qué quiere decir? Que luego voy a tener la cápsula externa, un rato. Eso que se pintó de verde sería la cápsula externa. A simple vista, ¿qué tipo de tejido epitelial tiene la cápsula externa? Un tejido epitelial pavimentoso. De tal forma que yo tengo que la cápsula de Bowman son eso de color verde y eso color amarillo. Me están delimitando por si acaso, ¿ya? Y dentro de la cápsula de Bowman voy a tener el espacio capsular, que es ese puntito, ¿ya? Para que no se pierdan, les voy a ir escribiendo. Pared, si está lejos del glomérulo, pared parietal. La otra de amarillo, pared visceral. El espacio que estamos creando entre ambas paredes se va a denominar espacio capsular, pues obviamente, ¿no? Ahora, a todo este componente de acá pertenece a la cápsula de Bowman, o también llamada cápsula glomerular. Luego, dijimos que teníamos en la zona de la red capilar, o sea, adentro, todo esto de aquí, teníamos las arteriolas. Ingresaban. Esta pared visceral, que está de amarillo, estaba conformado por lo que eran los podocitos, células que van a estar envolviendo, como ven en pantalla ustedes, a la red de las arteriolas que ingresaron, que son las arteriolas aferentes, que estas se transformaron en lo que dijimos, la última parte, que son capilares. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos los capilares del sistema renal son de tipo? ¿Qué tipo de capilares eran? Teníamos tres tipos: continuos, fenestrados y los discontinuos, o también llamados sinusoidales. ¿Cuál de ellos es el que tiene nivel renal? Voy a desactivar el chat, ¿ya? Ni modo, están hablando cosas que no deben en relación al tema, entonces desactivo el chat. Voy a seguir como loco explicando y ya ustedes al final me dicen si tienen alguna duda, ¿ya? El chat es para despejar dudas, no para estar escribiendo cosas que no van en relación al tema. Esperen un momentito, voy a desactivarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos, tenemos, vuelvo a repetir, las arteriolas ingresaron, las aferentes, como vemos en pantalla, se formaron los capilares. Estos capilares tienen en sus paredes externas, ¿se acuerdan que teníamos en relación a los capilares una pared externa de una membrana incompleta, una membrana basal, mejor dicho, que está recubriendo ahí, y su endotelio internamente? A esos capilares en su parte externa va a estar recubierta de estos podocitos, como vemos en imagen, células especializadas que tienen forma de pie.
y luego el espacio capsular. ¿Qué sucede? En los capilares que están aquí, a través de su capilar fenestrado porque tiene poros, se va a eliminar, a filtrar los líquidos y los desechos. Y esos líquidos y desechos van a pasar ¿a dónde? Al espacio capsular. El espacio capsular es la denominada luz de la vía urinaria, ¿ya? Ese espacio capsular es la luz de la vía urinaria. Quiere decir que aquí se formó la orina y la orina va a salir por acá, por el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal, que es lo que sale de este corpúsculo, ¿ya? Casi les pregunto, ¿entendieron? Hablan en el chat, pero no, que no pueden hablar. Entonces, este espacio capsular es donde se va a encontrar el filtrado glomerular. FG significa filtrado glomerular, por si acaso, ¿ya? Eso sería en relación al corpúsculo renal. ¿Comprendieron? Corpúsculo renal conformado por cápsula de Bowman o cápsula glomerular, más lo que son el glomérulo. El glomérulo es la red capilar, ¿no? Ya, eso es el corpúsculo renal. Nefrona, corpúsculo renal más túbulos, es muy diferente. No se confundan, por si acaso estamos dividiendo diferentes términos, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva, entonces saquen de captura y vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva pareciera lo mismo, pero va a modificarse en el siguiente segmento. ¿Qué es lo que pasa? Se pinta de azul lo que es la zona del túbulo proximal distal. Entonces yo tengo acá túbulo proximal, que es este de acá, el túbulo contorneado. Ya le voy a borrar acá un ratito, espérenme. Túbulo contorneado proximal. Y acá tengo el túbulo contorneado distal, que sería esto de acá. Este túbulo contorneado distal, en su composición, este está en un corte, vamos a ver que lo que se pintó de azul es muy diferente esa parte de la pared del túbulo a la otra. La pared del túbulo contorneado distal que se relaciona con esto que habíamos visto, la arteriola eferente y la arteriola aferente, ¿me entienden, no? Esto de azul, ¿con quién se está relacionando? Con la pared de la arteriola eferente y con la pared de la arteriola aferente. Y con estas células de acá que vemos entre medio de las paredes, que son células musculares lisas por la forma fusiforme que tiene y por el núcleo. Entonces, estas de acá, esas tres cosas que les he mencionado, que se van a pintar enseguida de lila, las células esas musculares lisas especializadas y las paredes próximas a la mácula densa, que es todo azul, van a ser esto de lila, las células yuxtaglomerulares, y lo de azul, la mácula densa. Entonces, yo les escribo lo siguiente. La mácula densa quiere decir la porción que se relaciona con las células yuxtaglomerulares. ¿Y cuáles son las células yuxtaglomerulares o dónde se encuentran? A nivel de las arteriolas. ¿Qué arteriolas tengo? Tengo dos, las aferentes y las eferentes. Y también en relación a las células de tejido muscular liso. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una modificación de presión, si la presión arterial se modifica, en este caso si disminuye, por ejemplo, va a informar a esta mácula densa. Los cambios de presiones informan o prácticamente habilitan que la mácula densa les diga a estas células que estamos viendo acá, de las arteriolas y musculares lisas, que son las células yuxtaglomerulares,
liberen a lo que es la sangre, a partir de estas células, la renina. ¿Se acuerdan ustedes de la renina? Cuya renina, por eso estoy poniendo R acá, que va a liberar la renina. La renina me ayuda en la regulación de la presión arterial. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan que decíamos, no? La renina se convierte en angiotensina 1, luego en angiotensina 2, y me va a producir un aumento de lo que es el flujo sanguíneo y me va a mejorar la presión arterial. Entonces, eso es lo que sucede. A nivel de esta función que estamos viendo sería el aparato yuxtaglomerular. ¿Quién conforma el aparato yuxtaglomerular? Lo que está de lila y lo que está de azul. ¿Qué quiere decir? Mácula densa y células yuxtaglomerulares. ¿Ya? Eso forma el aparato yuxtaglomerular. ¿Y de qué se encarga este aparato yuxtaglomerular? Se encarga de la regulación de la presión arterial y de la bulimia, porque acuérdense que la renina me ayuda en lo que es la bulimia y también me va a estimular a lo que es la aldosterona y me va a estimular a lo que es la zona de la neurohipófisis, ¿no? Ahora, vamos a detallar un poquito esto. Entonces, la orina salió por acá, por el túbulo contorneado proximal, porque estaba aquí en la luz de la orina. Salió por el túbulo contorneado, salió, y de ahí se va a dirigir, como está de esta forma, como un túbulo, al asa de Henle. El asa de Henle quiere decir que esta superficie, ¿no? Luego del asa de Henle, esto va a continuar como túbulo contorneado distal, que sería este de acá que estamos viendo en pantalla. Estoy graficándolo ya. Ese túbulo contorneado distal entonces me va a llevar las presiones. Para que ustedes comprendan un poquito mejor. Si yo tengo mi cápsula, tengo mi glomérulo, en este glomérulo voy a tener presiones, ¿ya? La presión hidroestática y la presión coloidosmótica, ya hemos visto en relación a eso. Si yo hablo de presión hidroestática es el movimiento de los líquidos, la presión coloidosmótica me ayuda al movimiento de la presión de los líquidos, de la hidroestática, por el tema de las proteínas. ¿Qué proteína? La albúmina, habíamos hablado, cuya proteína es importante porque me va a ayudar en el arrastre de líquido, ¿ya? Si yo tengo una proteína hidroestática, les voy a escribir más o menos así, pH, para que no se confundan, una cosa es el pH, que esto es de la acidez o de los hidrogeniones, ¿se acuerdan ustedes? Y otra cosa es este pH, que este sería en relación a presión hidroestática. Por si acaso, por ahí en sus apuntes se confunden ustedes. Hidroestática. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el pH a nivel del glomérulo puede estar, en la presión hidroestática puede estar 60 milímetros de mercurio. A nivel de lo que es la cápsula, externamente acá va a estar alrededor de 18 milímetros de mercurio, que es la medida en la que se mide. Y va a tener otra presión, entonces aquí presión hidroestática también. Y voy a tener otra presión a nivel glomerular, que sería la presión coloidosmótica. A nivel de lo que es el glomérulo, voy a tener 32. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener un filtrado glomerular, debo tener una presión neta, PNTA, una presión neta de 10 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se consigue? Estabilizando estas otras presiones. Voy restando 60 menos 32 menos 18, ¿cuánto me da? Esto es igual a 10. 32 más 18, 50, menos 60, 10. Entonces mi presión neta. Cuando yo mantengo esta presión, mi infiltración de orina va saliendo tranquilamente a través del túbulo contorneado proximal. Pero si yo tengo algún problema, quiere decir, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que le preguntaba a su compañera hace rato, ¿qué pasa si un riñón se dilata? Es esto, un riñón se dilata por una hidronefrosis, un aumento del líquido. ¿Qué líquido? En este caso, de la orina que tiene dentro del riñón, ¿no? Que se está queriendo filtrar y no se puede. Entonces, va a ser lo mismo en relación a la presión arterial, ¿ya?
¿Qué es lo que sucede? La presión arterial va a descender. Si desciende la presión arterial, va a avisarle al túbulo contorneado. Y el túbulo contorneado, tanto proximal como distal, se van a avisar y le va a decir a la mácula densa, y la mácula densa me libera renina. Eso sería de forma histofisiológica, ¿ya? Y vamos a lo siguiente. Sí, le dejo la diapositiva anterior para que le saquen captura de pantalla. Vamos a esta parte. Esta imagen es la misma, ¿no? En relación a lo que se está pintando de verde, mácula densa. Las estructuras que se relacionan con la mácula densa son las células yuctaglomerulares, esta media que es el músculo liso, y las paredes, las arteriolas aferentes y eferentes. Los podocitos que me están envolviendo los capilares, como ustedes han visto, todo esto que está de amarillo, los podocitos. Y luego de eso continúa con esto, que es el túbulo contorneado proximal, que vemos nosotros en imagen que tiene una forma cúbica esa célula y tiene microvellosidades. Entonces, vamos en relación a la histología de los túbulos. Ya vimos histología de quién, del corpúsculo. Ahora vamos a la histología de los túbulos. Cuando yo hablo del túbulo contorneado proximal, quiere decir que mi tipo de tejido epitelial es cúbico, como vemos ahí nosotros, en este caso, con microvellosidades. ¿Qué quiere decir? Que en esa parte, en esa superficie apical, y como tiene mitocondria y todo, se puede absorber y reabsorber estructuras. Por eso es su importancia a nivel del tejido epitelial, ¿ya? Entonces, el epitelio de este caso sería un epitelio, como vemos en imagen, como esta imagen de acá, estoy dibujando, tiene partes iguales y su núcleo es cúbico. Y como tiene estas microvellosidades, entonces se le dice epitelio cúbico y solamente hay una capa simple con microvellosidades. La segunda, esto se refiere en relación a la asa. ¿Qué sigue después del túbulo contorneado proximal? La asa de Henle. Si estamos hablando de una asa de Henle, de una nefrona cortical, estoy hablando, porque acuérdense, la nefrona cortical tiene asa de Henle delgada. En cambio, aquí sería una asa de Henle gruesa. ¿Dónde encuentro asa de Henle gruesa? En la nefrona yuxtamedular. ¿Cómo es en la cortical? Fácil y sencillo. Estamos viendo, tiene una característica de membrana basal y aquí tiene su característica plana. ¿Ya? Entonces es un tejido epitelial pavimentoso. Acuérdense que al decir pavimentoso estamos diciendo tejido epitelial plano. Por en cambio, en la nefrona yuxtamedular puede ser cúbico, simple o cilíndrico incompleto, ¿no? Cualquiera de los dos. Ojo, estamos hablando de asa de Henle gruesa, solamente encontramos asa de Henle gruesa y esta obviamente es ascendente en la nefrona yuxtamedular, por si acaso, estoy repitiendo otra vez, ¿ya? Cuando digo cilíndrico incompleto es porque es un cilíndrico bajo. Es decir, si yo digo cúbico, cúbico tiene partes iguales, bueno, cilíndrico es más alto que ancho. Si hablo de cilíndrico bajo, estoy diciendo que más o menos sería así, de esta forma, ¿ya? Esa es la característica de la asa de Henle gruesa. Luego, ¿qué sigue después de la asa de Henle? Voy a tener en relación a los túbulos contorneados distales, ¿ya? Y el túbulo contorneado distal, ¿qué tipo de epitelio tiene? Lo mismo, cúbico, simple, como vemos en pantalla, ¿no? Así cúbico, tiene partes iguales, pero no tiene microvellosidades a comparación del proximal. Esa es la diferencia, como vemos ahí. Entonces, cúbico simple. En cambio, este de acá, que ya pertenece también a la última parte del túbulo contorneado distal. Acuérdense que el túbulo contorneado va a tener una zona de conexión que se conecta con el conducto colector. Entonces, el túbulo contorneado distal y el conducto colector van a tener este tipo de epitelio. Dice,
una célula intercalada y células principales. Obviamente, ¿por qué principales? Porque son las que están en mayor cantidad. Intercaladas, porque están entre medio de las principales. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué estas intercaladas, pues aquí voy a colocar células intercaladas, tienen esas microvellosidades? Porque estas me van a regular. Ahora aquí vamos a ver, el pH es muy diferente a lo que dijimos hace rato. El pH quiere decir la acidez, me regula en relación a la orina, las células intercaladas. Y las células principales, que son las que encuentro en mayor cantidad, me van a regular lo que es el volumen de orina. ¿Por medio de quién? De la hormona antidiurética, conocida como vasopresina u hormona antidiurética, ¿no? HAD o ADH, cualquiera de esos términos se utiliza. Y gracias a lo que es la aldosterona. ¿Se acuerdan cuando vimos volumen sanguíneo? Vimos la aldosterona, ¿no ve? Me regulaba el volumen. Entonces, las células principales me regulan el volumen y las células intercaladas me regulan la acidez. Acuérdense que, bueno, si alguien ha hecho alguna vez examen de orina, en el examen de orina también se mide el pH, la cantidad de hidrogeniones, para ver si está una orina ácida o una orina alcalina. Eso sería en relación a las células a nivel de histología de los túbulos renales. ¿Para qué me sirve? Cuando veamos mañana, por las características que tienen, cumplen funciones de reabsorción, secreción, ¿ya? Y hay diferentes tipos de transporte que se realizan a través de esas células, transportes activos, por difusiones, por ósmosis. Entonces, eso vamos a ver de acuerdo a la característica celular. Vamos entonces a lo que es la última parte. Aquí presten atención. Decíamos nosotros, si yo tengo un cálculo, para que entiendan lo que estábamos hablando hace rato, este cálculo renal de cualquier composición, ya sea calcio, estrubita, lo que sea, este cálculo renal lo que está haciendo es obstruyéndome el flujo. ¿Qué sucede entonces? Un cálculo renal me obstruye el flujo, porque la orina tenía que ir a través de esto, que se denominan uréteres, y el uréter tenía que llegar acá, a lo que es la vejiga, uréter del lado derecho y uréter del lado izquierdo, y aquí tenía la uretra, un punto. Son 3 puntos a nivel de la vejiga en la parte posterior que forman ese triángulo que se denomina trígono vesical. Estos uréteres, tanto derecho como izquierdo, si estamos hablando en este caso de este riñón del lado derecho, se obstruyó el flujo, se obstruye. Esto quiere decir que va a aumentar la presión en la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan que vimos hace rato las presiones? Y decíamos, la presión hidroestática de la cápsula de Bowman es de 18. Quiere decir que si era normal 18 milímetros de mercurio, aquí va a aumentar, entonces va a ser 20, 22, lo que aumente. Si aumenta la presión de la cápsula de Bowman, inmediatamente va a producir un acúmulo de líquido y va a producir una hidronefrosis, lo que dijo su compañera hace rato, un riñón dilatado, ¿no? Hidro de líquido, nefrosis de una inflamación del riñón. Se está inflamando el riñón y hay un aumento de líquido. ¿Por qué se produce? Si yo dibujo nuevamente arteriola aferente, arteriola eferente, tengo mi cápsula de Bowman, tengo mi glomérulo, donde está todo mi red capilar. ¿Se acuerdan que decíamos esta que es la eferente? De ella salían unas arterias que se llamaban peritubulares y después estas arterias se formaban en venas, venas interlobulares, arcuatas, segmentarias y por último teníamos las venas renal. ¿Qué quiere decir? Si se obstruyó acá en el cálculo renal, toda la orina que se generó aquí y la luz de la orina no está fluyendo por lo que es el túbulo contorneado proximal. Y si no fluye por ahí, porque hay una obstrucción, se acumula el líquido en todo lo que es el parénquima, en las nefronas. Las nefronas están en el parénquima renal. ¿Listo? Eso en relación a las características. Si ustedes entendieron el tema, entienden esta última parte. Vamos aquí en la parte de, para concluir en esta parte de acá, les voy a mostrar dónde está.
Espera un minuto. Voy a la imagen por acá. Creo que la eliminé. Bueno, vamos a esta parte de acá. Y con eso concluimos, ¿ya? Aquí. Mañana vamos a avanzar esto, lo que es la presión arterial en relación al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto ese sistema de regulación? Cuyo sistema tiene que ver con la mácula densa y con la renina. Entonces, paso número 1. ¿Qué sucede? Se disminuye mi presión arterial. Por eso es que yo voy a modificar mi sistema. Entonces, aquí esta es la arteriola aferente, AA. Ingresó a la zona del glomérulo, que se convirtió en capilares, y de ahí salió como arteriola eferente. ¿Listo? Ahora, acá está mi cápsula. Si disminuyó mi presión, va a disminuir mi filtrado glomerular. ¿Vamos bien? Si disminuyó mi filtrado glomerular, como estamos viendo acá, es porque disminuyó mi presión glomerular. ¿Por qué? Porque disminuyó mi presión arterial. Número 1, presión arterial. Número 2, disminuyó mi presión glomerular. Número 3, porque se disminuye la presión, entonces no tengo una buena filtración, se disminuye la filtración glomerular y obviamente si se disminuye, disminuye la orina, ¿no? Hay poca orina saliendo, poco líquido filtrado que estamos haciendo. Si hay poco líquido, acá yo tenía mi túbulo contorneado distal y tenía en esta parte mi mácula densa, la misma imagen de ladito. Entonces, salió por este túbulo de acá, que tenía forma cúbica y sus microvellosidades. La poca orina que había, la orina que estaba disminuida, empezó a salir por el túbulo. Siguió todo su recorrido y llegó hasta el túbulo contorneado distal. Entonces, aquí llega poco flujo. Al llegar poco flujo, o sea, hay un cambio de volumen. Dice el túbulo contorneado distal, pucha, no es el mismo volumen de orina que había hace rato. Entonces hay algo que se está modificando. Entonces, ese cambio de volumen le dice a esta MC, que es la mácula densa, MD, a la mácula densa, a ese tejido especial, bueno, células glomerulares de la arteriola eferente, de la aferente y del músculo liso liberan renina. Entonces empiezan a liberar al torrente sanguíneo renina a ambos lados. ¿Ya? Como se liberó renina, entonces esto me va a ayudar a que se aumente lo que son la presión arterial. ¿Se va entendiendo un poquito? Entonces, yo continúo, diría, mácula densa ya no va a detectar lo que es el cloruro de sodio. Aquí va a haber una disminución de la detección del cloruro de sodio, Na, ¿ya? Y por eso que la mácula densa manda la información. Entonces, al disminuir el flujo también de sangre, si aquí yo estoy continuando del túbulo contorneado proximal, y aquí tenía la asa de Henle, y la asa de Henle, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se acuerdan que dijimos que en estos túbulos se absorben y se reabsorben? Entonces, en la asa de Henle va a haber una reabsorción de sodio y cloro. Después de eso, al haber una reabsorción de sodio y cloro, es lo que me va a producir esto de acá, lo que dijimos, la detección de la disminución de cloro y sodio, y como se disminuyó, la mácula densa manda la información y comienza el sistema renina. Acuérdense, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, específicamente, renina me va a llegar a producir el angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que me produce dos funciones principales, ¿no? Me va a reducir la resistencia de flujo. ¿De quién? ¿O de qué? De las arteriolas aferentes. Y con eso me va a producir un aumento de la filtración glomerular. Esa es una función de lo que es la angiotensina 2, por si acaso, que se vino a formar de un producto, de un sustrato que sería la renina. Y la otra función sería en relación
a que las células yuctaglomerulares, al liberar la renina, me van a producir la contracción de las arteriolas eferentes. Entonces intervienen las dos arteriolas. Y al contraer contracción las arteriolas eferentes, también se va a aumentar lo que es la filtración glomerular. Y así se une lo que es la parte anatómica e histológica en relación a lo que es sistema renal. Les voy a habilitar el chat para que ver si tienen alguna pregunta estos últimos 5 minutos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no hay nada, concluimos. Entonces, con esta parte ya terminamos lo que es anatomía, histología y hemos empezado con la parte funcional. Ahorita espérenme un minuto aquí en el chat, por favor. Les voy a guardar la diapositiva esta que hicimos ahorita. La guardo y se las envío ahorita mismo para no estar mintiéndoles. Espérenme un minuto. Y los que encuentran en el chat lo mandan a, ¿qué se llama? A su grupo de WhatsApp. Ya. Axel, la renina viene a ser una enzima y angiotensina una hormona, no presté mucha atención a esa parte. Ya. La relación del sistema renina-angiotensina-aldosterona son productos metabólicos del riñón en relación a la renina por las células yuctaglomerulares. Cuidado que se confundan, la mácula densa no produce renina, son las células yuctaglomerulares del aparato yuctaglomerular. Van a sufrir una conversión en angiotensina 1 gracias al nivel hepático y en angiotensina 2 gracias al nivel pulmonar. ¿Se acuerdan ustedes de enzima convertidora de angiotensina? Y cuando se convierte en angiotensina 2, a nivel, esto ya me va a producir los cambios de contracción eferente y resistencia a las arteriolas aferentes. ¿Ya? Avanzamos hacia el tema de detalle, yo me acuerdo. En el chat está la diapositiva, acabo de subirla ahorita, y la suben a lo que es su grupo de WhatsApp, ¿ya? De hígado solamente vimos imágenes, no me acuerdo haber hecho mapas. Entonces, de todas formas, revisen su drive durante el transcurso del día. Yo creo que les voy a subir algo, si me da el tiempo disponible. Pero para eso están las clases, ¿no? Las clases son para atender las explicaciones que se hacen, se escribe como loco en la pizarra para que ustedes comprendan, ¿no? Nos vemos hasta mañana. Mañana